Vamos a pasar ahora a una segunda parte de toda esta clase de modelos ocultos de Markov para empezar a poner un poquito más de formalidad a todas estas ideas un poco intuitivas que presentamos en la primera parte. Así que en esta segunda parte vamos a hacer las definiciones básicas y vamos a introducir bien la notación de cómo es un modelo Markov y cómo se representa matemáticamente. Y luego, en otra parte, sí vamos a revisitar todos los algoritmos de estimación de parámetros. Vamos a ver cómo estimar básicamente los parámetros de todo el modelo. También revisando un poquito más formalmente el algoritmo de Viterbi. Lo primero que tenemos que considerar es una secuencia. Esta X mayúscula y en negritas es una secuencia de observaciones. En particular, antes hablábamos de símbolos, pero ahora vamos a poner una X minúscula negrita, que puede ser un símbolo, pero también puede ser un vector o cualquier estructura en términos generales. Cada uno de estos vectores se observan en un determinado tiempo, el primer instante de tiempo, el segundo, el tercero, hasta una cantidad de tiempos t. Eso es lo que queremos modelar. Más aún, lo que queremos modelar es un montón de secuencias de ese tipo, ¿no? Vamos a suponer al principio que tenemos simplemente una y queremos hacer el mejor modelo posible, pero en la práctica lo que se da es que tenemos muchas secuencias de ese mismo tipo. Por ejemplo, tenemos muchas emisiones de la vocal A, dichas por la misma persona en distintos momentos, dichas por distintas personas, etcétera, etcétera. El modelo Markov lo vamos a definir así, con esta estructura, donde tenemos en primer lugar un conjunto de estados. Acá esto es simplemente una enumeración, el estado 1, el 2, el 3, el 4 hasta NQ, que es la cantidad total de estados que tiene el modelo. Luego tenemos las A, probabilidades de transición, que ya las conocemos, conceptualmente ya las hemos definido, y ahora un poquito más formalmente la vamos a definir simplemente como la probabilidad de que, estando en el tiempo t, pasemos al estado j, siendo que en el tiempo t-1 estuvimos en el estado i. Eso me va a dar el a sub ij, uno de los elementos de esta matriz de probabilidades de transición. Por supuesto, I y J tienen que pertenecer a los estados del modelo. Acá tenemos todos los estados por los que pasa el modelo, tienen que ser, por supuesto, estados de Q. Los tiempos van a ir entre 1 y t, o sea, entre 1 y todos los tiempos que tiene la secuencia que estamos modelando. Estas son probabilidades, tienen que ser mayor o igual a 0, y se tiene que dar que la suma para todo j de esas probabilidades sea 1. Es decir, que yo en definitiva termine saliendo del estado en el que estoy, hacia cualquiera, pero que termine saliendo al fin. Entonces, vamos a definir otra de las variables que hemos mencionado poco y que son las probabilidades iniciales, de cuál es la probabilidad de iniciarse en un determinado estado del modelo. Como vimos, los modelos de izquierda a derecha siempre había un estado inicial. Podemos decir que la probabilidad de iniciarse en ese estado inicial es 1 y para todos los otros es 0 porque se está definido como el estado inicial. Pero bueno, el caso más general de modelos de Markov ergódicos, así se los denomina cuando se puede ir de todos los estados a todos los estados, esa probabilidad de iniciarse en el estado 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el que sea, podría tener algún significado importante y de hecho se utiliza mucho. En el caso nuestro, en general, para aplicaciones en donde hay una variable de tiempo que tiene mucha importancia, como es el caso del reconocimiento automático del habla, en general esto no se utiliza, directamente siempre se inicia por el 1 y se sigue de izquierda a derecha en el esquema este que denominamos modelos ocultos de Markov de izquierda a derecha. Por último, y una de las más complejas, están las probabilidades de observación. Esto se puede definir simplemente como
el B sub K, ahora está un poquito ampliada la notación, ahora ponemos ahí adentro el símbolo o más aún todavía lo que sea que haya dentro de ese X minúscula negrita, puede ser un vector, una matriz, un árbol, cualquier estructura. Y tenemos que buscar un modelo para esa probabilidad de que estando en el estado K se haya observado o emitido ese símbolo X sub t. Entonces decimos que esa probabilidad es la probabilidad de que se haya emitido ese símbolo o vector X en el tiempo t, dado que en ese tiempo t estábamos en el estado K del modelo. Vamos a ahondar un poquito más en esta probabilidad. En particular, para muchas aplicaciones y más especialmente para el reconocimiento del habla, el modelo de esa probabilidad que más éxito ha tenido es el denominado modelo de mezclas de gaussianas. Este modelo consiste en una sumatoria donde hay un peso que indica cuánto importa o cuánto vale cada una de las gaussianas que está en la mezcla, y luego están las B sub jk, que son las gaussianas individuales que están en la dimensión del vector de entrada. Vamos a ir un poquito más en detalle. Estas son distribuciones normales. Esta es la késima gaussiana del estado J del modelo, que va a observar o a modelar la distribución de esos vectores o lo que sean. En particular, ahora nos restringimos a vectores x de t. Eso va a tener, como dice acá, el vector, la media y la matriz de covarianza, y tiene la forma típica de una gaussiana en la dimensión del vector x, en R a la n. Acá tenemos el producto de la diferencia entre el vector de entrada y la media que tenga esa gaussiana. Acá está dividiendo la matriz de covarianza, y este es el término o factor de normalización. Acá definimos un poquito más formalmente los pesos, la importancia que tiene cada una de esas gaussianas. Esto es el peso del estado J, pero de ese estado J la gaussiana K. Esto por supuesto tiene que sumar 1. Acá tenemos el vector de medias, que como decíamos está en R a la n, o sea, la cantidad de dimensiones que tenga el vector X, R a la 3, R a la 15, R a la 20, la cantidad que sea. Y acá tenemos la matriz de covarianza que tiene dimensión n por n. Por supuesto también se tiene que dar que la suma de eso tiene que ser 1 para que esto sea una distribución de probabilidad. Y todos los estados, por supuesto, también tienen que pertenecer a los estados del modelo.